Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 27. Antes del evento. El día había comenzado como cualquier otro día para Hefesto últimamente. Estresante y ocupado. No había habido un solo día de paz desde la ruptura de la mazmorra que arruinó la Torre de Babel y numerosos edificios alrededor de la entrada de la mazmorra. Como una familia Smithing se centró en el comercio y la logística en el negocio de las armas, gran parte del enfoque se había desplazado hacia los proyectos de infraestructura. El mineral se fundía en lingotes que luego se transformaban directamente en columnas de soporte de acero o se utilizaban en comedores comunitarios improvisados para apuntalar las tiendas de campaña. Otros usos fueron para ollas, sartenes y utensilios. Hefesto hizo una digresión. En aquel entonces todavía era manejable. Las cosas solo empeoraron para Hefesto después del banquete de Iris. Ella había enviado a Tsubaki como representante de la familia Hephaestus, pero toda la dinámica de la familia cambió cuando Tsubaki regresó. Hefesto no dijo nada, pero ella era muy consciente de los susurros que constantemente la seguían dentro de su propia casa. La forma en que los ojos de su miembro de la familia se llenaron de chismes y especulaciones dirigidos a ella causó no poca frustración. Nadie se atrevió a plantearle el asunto a la cara y compartirlo. Incluso Tsubaki actuaba de manera diferente, burlándose cada vez que Hefesto se lamentaba de su vida amorosa. Peor aún, Tsubaki lo hizo sentir como si fuera culpa de Hefesto. Todo lo que sucedió esa fatídica noche después del banquete de Iris fue que Tsubaki se enfrentó a Hefesto. ¿Hay algo que tengas que decirme, o tal vez se te olvidó decirme? ¿De qué estás hablando, Tsubaki? ¿Un hombre con el que estabas saliendo? ¿Una cita secreta a nuestras espaldas? Detente. Me vas a hacer llorar. ¿Alguna vez has tenido intimidad en el pasado? Tsubaki. Suficiente. Ya veo. Quizás no éramos tan cercanos como pensaba para compartir semejante secreto, pero es comprensible. La boca de Hefesto se torció solo de pensar en la expresión de decepción en el rostro de Tsubaki. Tsubaki debería haber sabido cuán abismal era la vida amorosa de Hefesto. Llevaba años intentando conseguir un novio sin éxito. La mayoría de los pretendientes estaban bien antes de sentir curiosidad y repulsión por la deformidad de su ojo. Hefesto se mordió la uña del pulgar. Una parte de ella ya no podía fingir ser indiferente. No desde lo que vio en la campaña de reclutamiento de Grand Quest. Aquiles y Heracles eran una cosa, pero Hefesto no podía quitarle los ojos de encima al que tenía el cabello rojo de un tono tan similar al suyo. Lo que vio, lo que sintió. Eso es todo. No más. Estaba bajando por una madriguera de conejo a la que no tenía idea de que la llevaría. Ella no permitiría que esto afectara su trabajo y su estado mental. Ella era mejor que eso como dios de los herreros. Uf. Hefesto gruñó, agarrándose la nariz y gruñendo. ¿Quién en el fuego divino se estaría moviendo tan rápido en un crow? Hefesto parpadeó hacia la mujer con el cabello más azul. Lo siento. Levantándose, Hefesto se quejó de que había elegido el día equivocado para aventurarse a la ciudad en busca de suministros, cuando tenía a una familia que podía hacerlo por ella. Solo quería aclarar su cabeza, que no le doliera. Tetis, dijo Hefesto, refunfuñando mientras le daba a la diosa frente a ella una mirada apestosa. Sé que ha pasado un tiempo, pero en serio. Lo siento. Tetis inclinó la cabeza, sosteniendo con cuidado una canasta con ambas manos. Había elegido caer sobre sí misma en lugar de dejar que el contenido de la cesta se derramara. Teniendo en cuenta la imagen que Hefesto tenía de Tetis en su vecindario del mundo superior, sus acciones discordaban de las de la regia dama del agua de la que se rumoreaba que era una de las ninfas más bonitas. Para ser honesto, Hefesto estaba celoso de la belleza de Tetis incluso ahora. Sería capaz de encontrar cualquier pretendiente con solo un par de palabras, no era justo. ¿Cuál es la prisa? Hefesto finalmente salió. Una suave sonrisa apareció en la boca de Tetis, sus labios se curvaron hacia arriba antes de quitarse el polvo. Estaba en camino a llevarle el almuerzo a mi hijo. Dijo Tetis, revisando el contenido de su canasta antes de suspirar de alivio.
Todo el interior estaba hecho a mano, lo que reflejaba un nivel de afecto que no perdía ni siquiera frente a la otra versión de ella misma en otro mundo. El rostro de Hefesto se contrajo ante la palabra hijo, pero como si Tetis nunca se hubiera dado cuenta, continuó. Creo que me ha estado evitando recientemente, ¿puedes creerlo? Tetis se cruzó de brazos y resopló. Peleus cree que es porque lo avergüenzo en público o porque me esforcé demasiado en proponerles a las amazonas que se unieran al Black Dragon Raid. Tetis frunció el ceño, pero todo lo que Hefesto podía imaginar era a Tetis aferrándose a Aquiles en todo momento. No es de extrañar que el niño quisiera espacio. Sé cierto, Hefesto sacudió la cabeza para deshacerse de la imagen antes de volver a enfocarla. No estaba acostumbrada a esta nueva Tetis. Y tengo que agradecerte por hacer un trabajo tan espléndido con la armadura y el escudo de mi hijo. Tetis repentinamente cambió de tema y tomó las manos de Hefesto entre las suyas. La gratitud fue genuina. La mano de obra es brillante y todo lleva tu talento específico en metalurgia para incluso recrear una leyenda dentro de un escudo. Mi hijo me dice que lo ha salvado de numerosos problemas. Me refiero a situaciones difíciles. Hefesto se quedó paralizado mientras miraba a Tetis a los ojos. De nuevo. Fue eso otra vez. Lo peor fue que Hefesto ni siquiera podía negarlo porque reconocía su propia habilidad. Ningún artesano que valga su peso en sal sería incapaz de reconocer su propio trabajo. Lo que Tetis estaba diciendo ahora era parte de la razón por la que Hefesto había estado constantemente estresado. Detente. Detente ahí mismo. Hefesto levantó una mano y con cuidado se las quitó del alcance de Tetis. Mira Tetis, no recuerdo haber hecho esa armadura y ese escudo. Así que guarda tu gratitud para otro momento. Hefesto notó algo peculiar en Tetis cuando ella admitió. Tetis se quedó helada, un destello de potente animosidad cruzó por sus ojos. Hefesto se apresuró a asegurarse de que Tetis no tuviera un cuchillo por lo asesina que parecía. La expresión sonriente de Tetis desapareció, reemplazada por algo más cercano al blanco. ¿Tú también, Tetis murmuró en voz baja. Confundida, Hefesto frunció los labios. ¿Qué se supone que significa eso? Ella preguntó. Escucha, Tetis acercó a Hefesto y comenzó a compartir discretamente todo lo que sabía sobre el tema. Inevitablemente, los pensamientos de Hefesto se volvieron aún más complicados y confusos. Así como no podía negar que sus manos estaban involucradas en la confección de la armadura y el escudo de Aquiles, tampoco podía negar que lo que Tetis le había dicho era una tontería tampoco. Aturdida, Tetis volvió a llevarle el almuerzo a Aquiles mientras Hefesto tenía que digerir todo lo que había oído. Al final, Hefesto fue lo suficientemente inteligente como para saber que insistir en los problemas a través de la especulación no la llevaría a ninguna parte. Necesitaba ver las cosas por sí misma, preferiblemente cara a cara. Afortunadamente, sabía exactamente a quién acudir para facilitar la reunión por cualquier medio. Hefesto encontró a su objetivo atendiendo un puesto de croquetas. Dicho objetivo, se congeló tan pronto como Hefesto apareció a la vista, vapor saliendo de una croqueta que todavía sostenía en sus manos. Hestia. Saludó Hefesto con toda seriedad, acorralando a Hestia para que no pudiera huir amenazando con derribar el puesto de croquetas. H.E.P. Hestia tartamudeó, jugueteando con sus pulgares. Estoy pidiendo ese favor, dijo Hefesto, desafiando a Hestia a poner una excusa para negarse. Quiero una reunión con el pelirrojo. El que se llama Shirou. Eso es, los ojos de Hestia se movieron de un lado a otro. No podía simplemente mandar a Shirou, especialmente porque Heracles y los demás estaban entrenando a Bel. Hefesto puso un dedo en la frente de Hestia. No, no es una respuesta. El eco del martilleo del acero resonó. Las chispas brillaron e iluminaron el área de impacto mientras el acero fundido tomaba forma mediante un proceso repetido de calentamiento, martilleo y enfriamiento. Welf se limpió las gotas de sudor que se formaban en su frente y mojaban su pañuelo. Procesar ante él era probablemente la mejor espada que jamás había hecho. Todo lo que estaba haciendo ahora lo hacía sin reservas, independientemente de sus sentimientos personales. No había manera de que Welf pudiera permitir que Hefesto fuera engañado o influenciado por la opinión pública o la especulación solo por los recientes acontecimientos en horario. No.
Nunca. Sin embargo, contrariamente a los deseos de Welf, las miradas de su propia familia no estaban centradas en él. Sonido metálico. Un escalofrío recorrió la espalda de Welf mientras resistía el impulso de mirar hacia él, donde sabía que su competidor estaba forjando acero. Al mirar, podría tranquilizarse, pero al mismo tiempo, podría hacer lo contrario y hacerle desanimarse. Si quería permanecer fiel a la espada que estaba formando frente a él, entonces no podía permitirse distraerse. Irónicamente, Shiro era igual. Toda la atención de Shiro se centró en la creación del arma en su forja y filtró todo lo demás. Este nivel de concentración era el requisito previo de cualquier High-Smith, pero Shiro estaba un paso más allá. Con un ojo cerrado, siguió con mayor precisión las técnicas y acciones del herrero que estaba emulando y asimiló con otras técnicas de herrería que había encontrado en la vida. Crear un túmulo de espadas todas consideradas inútiles, pero luchando por lograr un acero singular que supere todo. Zarcillos de energía mágica parpadearon en sus palmas, sobrecalentando el metal en su agarre. Esa espada todavía estaba fuera de su alcance, pero las habilidades del herrero no. A través del manejo divino y los umbrales del dios Hefesto, y la técnica de Senji, no había forja en la que Shirou no pudiera dominar. Así como Elf estaba creando su mejor obra, Shirou se esforzaba por hacer lo mismo. Sin embargo, lo que Shirou nunca podría haber explicado fue el cambio en su comportamiento y carácter al crear su arma. Sonido metálico. Su expresión se enfrió y se volvió indiferente. Sonido metálico. Sus ojos se pusieron vidriosos con una concentración determinada. Sonido metálico. Era la viva imagen de un herrero legendario. Si bien la forma y el carácter podían despertar la admiración de los espectadores, Hefesto sintió un sentimiento diferente que hizo que se le cortara la respiración. Con cada golpe del martillo, la concentración mágica en el aire se hacía más y más densa. Este era normalmente el paso en el que Hefesto o los miembros de su familia activaban su falna e imbuían su arma con propiedades divinas. Desde el daño elemental hasta la durabilidad o la flexibilidad, todo fue decisión del falsificador. La energía que surgió junto con la forja de Shirou no fue falna, sino una llama primordial no diferente de la que usaron Hefesto y otros dioses herreros. Hefesto hizo una mueca y puso una mano sobre su ojo cubierto. Ese fuego. Frunciendo los labios, Hefesto miró las maldiciones que podía ver retorciéndose en su interior. Una vez más, era exactamente igual a la malformidad que había visto una vez. Y fue por eso que se encontró acercándose inconscientemente. Nadie más que Hefesto debería haber tenido tal deformidad que invocara resonancia. La única manera era transmitirlo, pero los dioses no podían procrear en el mundo inferior. La imagen de Tetis vino a la mente de Hefesto y apretó los puños. Competencia o no, la agitación estaba haciendo que Hefesto se moviera. Tsubaki fue el primero en notar que Hefesto entraba al escenario de la competencia. Al principio, se sintió indignada de que alguien se atreviera a interferir en la competencia, pero cerró la boca con firmeza cuando confirmó que era la propia Hefesto. Los demás apenas podían alzar la voz, toda el área quedó en silencio, aparte de Welf y Shirou que continuaban martillando. Hacer esto iba en contra del honor de la práctica, pero Hefesto ya no pensaba en eso. Las llamas la llamaban, la deformidad en su ojo palpitaba. Sin embargo, más que nada, estaba actuando ante la posibilidad de que Shirou realmente fuera su chico y que alguien hubiera alterado sus recuerdos como Tetis había insistido. En ese caso, no podría seguir mirando incluso si se creara un arma aterradora. La propia Hefesto podía admitir que se perdió en el proceso de forja, pero esto era diferente. El sentido de identidad de Shirou se estaba desvaneciendo a medida que forjaba. No. Para ser más precisos, era como si estuviera regresando a lo que lo hacía quien era al principio. Crear algo más allá del reino de un humano era descartar lo que lo hacía humano. Para Shirou era posible porque ya lo había perdido todo una vez. El sentimiento que Hefesto podía sentir en Shirou era el de una herramienta, un arma que no era ni humana ni divina, y la asustaba de una manera que solo un potencial instinto maternal latente podía hacerlo. Como una polilla a una llama, Hefesto se acercó y abrazó a Shirou antes de que pudiera terminar su forja. Hefesto había puesto fin por sí solo a esta competición improvisada. Sin embargo, el contacto directo inadvertidamente permitió la naturaleza de visión de su sentido divino.
El velo del misterio comenzó a desmoronarse capa por capa a partir del origen. Su cuerpo estaba hecho de espadas. Hefesto vio un mundo envuelto en llamas malditas. El fuego era su sangre. Un aliento ahogado escapó de sus labios, un dolor entumecedor resonó en su ojo cubierto. El cristal era su corazón. Esto no fue. Forjando armas sobre miles de espadas. Detener. Ella podía verlo. Nació entre cenizas y fuego, templado y endurecido por la sangre y el conflicto. Y en el centro mismo de su ser había una imperfección inquebrantable que no era diferente de la del propio Hefesto. En otra parte, Ortlinde permaneció en espera en horario, tomando nota de las sombras que la seguían, pero sin prestarles mucha atención ya que no se las consideraba una amenaza. ¿Cómo podrían serlo cuando Ortlinde los conocía bien? La única diferencia era que ella no podía entender lo que estaban pensando debido a una diferencia en los puntos en común. Además, a la larga significaba poco como hijas nacidas de los fragmentos de un ser distante y moldeadas por Lord Odín. Saludos señora Freya, Loki. Ortlinde dijo rotundamente. No era su primer encuentro, pero incluso ahora, la misma sensación incomprensible permaneció dentro de Loki desde el momento en que vio a Ortlinde. Loki frunció el ceño mientras la expresión de Freya se tornaba en blanco. Un titán blanco. No podían entenderlo, así que mientras su familia entrenaba con Heracles y Aquiles, ellos hicieron su propia investigación. Cefar. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Derlock, de Chao Tic Taco, Robert L., Lord Marksman y Akalanch. Novela web gratuita. De Apostate Ingrid Fantasy. Para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en WebNovel y en la página principal del usuario. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Por anunciar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Destinado Legaki Dark. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z